Problema 2.21. Determine las componentes X y Y de cada una de las fuerzas que se muestran en la figura. Aquí tenemos un plano cartesiano y en este plano cartesiano tenemos tres fuerzas. La primera en el primer cuadrante, la segunda en el segundo cuadrante y la tercera en mi cuarto cuadrante. La primera tiene una magnitud de 29 libras, la segunda de 50 libras y la última de 51 libras. Antes de continuar vamos a darle nombre a cada una de ellas. La primera la vamos a designar con el nombre de A, la segunda se va a llamar B y la tercera será mi fuerza C. Lo que me está pidiendo el problema es expresar la fuerza A en términos de sus componentes, es decir, de su componente en X y de su componente en Y. Para hacerlo vamos a necesitar un poquito de teoría para poder comprender el problema y vamos a empezar por la fuerza A. Entonces vamos a empezar analizando la fuerza A y para ello vamos a construir un plano cartesiano. Tenemos el plano con sus ejes, el eje X y el eje Y. Del origen a la derecha va a ser positivo y del origen hacia arriba va a ser positivo también. En cambio, del origen a la izquierda va a ser negativo y del origen hacia abajo también va a ser negativo. Si nosotros tenemos una fuerza F cualquiera, en este caso vamos a analizar la fuerza A, con una magnitud de 29 libras, podemos expresar esta fuerza en términos de sus componentes. ¿Cómo que en términos de sus componentes? Bien, cada fuerza ubicada en cualquier cuadrante del plano siempre se va a componer de dos componentes, la componente en X y la componente en Y, independientemente del signo de la componente. Entonces, ¿cuáles serían las componentes de esta fuerza? En este caso, la componente en X estaría ubicada aquí y la componente en Y estaría ubicada aquí. Las componentes también son vectores, así que las representamos por medio de flechas. Esta sería mi componente en X y esta sería mi componente en Y. El problema me está pidiendo que calcule la magnitud de mi componente en X y la magnitud de mi componente en Y. Para calcular las magnitudes tenemos que hacer un pequeño truco y es formar un triángulo rectángulo a partir de mis dos componentes y mi vector. Entonces trasladamos este vector de tal manera que la cola coincida con la punta de mi componente en X y no se altera para nada la fuerza porque nosotros conservamos su magnitud, que aunque no la sabemos que es la misma magnitud porque no cambió de tamaño, y también estamos conservando su ángulo, que es un ángulo de 90 grados respecto a la horizontal. Pero aún así necesitamos otro dato, necesitamos el dato más importante y es el ángulo comprendido entre mi eje X o mi componente en X y mi vector A. Entonces colocamos o designamos un ángulo, en este caso va a ser el ángulo θ, y a partir de este diagrama podemos muy fácilmente calcular nuestras componentes o determinar las fórmulas para nuestras componentes tanto en X como en Y. Entonces las fórmulas serían las siguientes. Para mi componente en X tenemos que va a ser igual a la magnitud de A o a la magnitud de mi fuerza, cualquier fuerza que sea, por el coseno del ángulo que estemos analizando. Mi componente en Y va a ser igual a la magnitud de la fuerza, igual cualquier fuerza que estemos analizando, en este caso la fuerza A, la magnitud de la fuerza A, por el seno del ángulo. Si no recuerdan muy bien las relaciones, tanto del coseno como el seno, se las apunto aquí. El coseno de θ va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y el seno de θ va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Analizando un poco las fórmulas nos damos cuenta que para calcular o para recibir el valor de mi componente en X nosotros necesitamos el valor de un ángulo y da la casualidad que no tenemos ningún ángulo que nos proporcione el problema. Evidentemente puedo calcular el ángulo comprendido entre el eje X y las fuerzas que esté analizando aplicando la función tangente. Sin embargo, les voy a enseñar otra manera de calcular las componentes a partir de las relaciones que tenemos aquí. Fíjense bien, aquí tenemos el coseno de θ, aquí tenemos también el coseno de θ y aquí nos dice que el coseno de θ va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, si mi coseno de θ es igual a esto, yo puedo quitar mi coseno de θ de aquí y sustituirlo directamente por esta relación. De igual manera, para mi componente en Y, puedo quitar este seno de θ de aquí porque yo sé que mi seno de θ va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces vamos a prescindir de estas dos fórmulas porque de momento no tenemos el ángulo. Les vuelvo a repetir que yo podría calcular ese ángulo, sin embargo les quiero enseñar otra manera de resolver este problema. Quitamos las fórmulas, quitamos la fórmula de la componente en X y quitamos la fórmula de la componente en Y
y las sustituimos por las siguientes fórmulas. Es exactamente lo mismo, solo que en lugar de poner coseno de teta, estamos poniendo cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pensarán que no hicimos nada porque seguimos teniendo una incógnita en el problema. Yo no sé cuánto vale la hipotenusa y no quiero que vayan a confundir el valor de la magnitud de mi fuerza con la hipotenusa. Sin embargo, para mí es más fácil calcular la hipotenusa a partir de dos catetos aplicando el teorema de Pitágoras que calcular el ángulo. Aplicar el teorema de Pitágoras es muy fácil, simplemente elevamos al cuadrado ambos catetos, los sumamos, le sacamos raíz y ese es el valor de nuestra hipotenusa para la fuerza que estemos analizando. En la siguiente diapositiva vamos a calcular este dato para cada una de las fuerzas. Vamos a empezar con nuestra fuerza A y le vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Cómo quedaría el teorema de Pitágoras aplicado a nuestra fuerza A? Tenemos un cateto adyacente y tenemos un cateto opuesto. Los tenemos que elevar al cuadrado, los sumamos, le sacamos raíz y ese es el resultado. Entonces la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de 84 al cuadrado, porque 84 es el valor del cateto adyacente, más 80 al cuadrado, que es el valor de mi cateto opuesto, lo que me da un resultado para la hipotenusa de mi fuerza A de 116 pulgadas. Aquí es un claro ejemplo que el valor de la hipotenusa no tiene nada que ver con el valor de la magnitud de mi fuerza. Son dos números totalmente diferentes. Este está expresado en pulgadas y este en libras, porque este es una fuerza. Además de tener la magnitud, tiene una dirección y tiene un sentido. Vamos a continuar con la fuerza B. Le vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Yo sé que el cateto adyacente vale 28 y el cateto opuesto vale 96 respecto a este ángulo de aquí. Los elevamos al cuadrado, los sumamos, le sacamos raíz y nos da un resultado para la hipotenusa de 100 pulgadas. Finalmente, para nuestra fuerza C vamos a aplicar el teorema de Pitágoras también y nos queda de esta manera. Nos dice que 48 al cuadrado más 90 al cuadrado, le sacamos raíz y nos da un resultado para la hipotenusa de 102 pulgadas. Hasta este punto ya tenemos todos los datos para sustituir en la fórmula, entonces empezamos calculando las componentes de cada una de las fuerzas. Vamos a calcular o vamos a empezar por nuestra fuerza A. Vamos a enlistar las dos fórmulas, tanto para mi componente en X como para mi componente en Y. Recuerden que para la componente en X vamos a multiplicar la magnitud de la fuerza por el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Yo sé, en todas las fuerzas yo sé cuál es el valor de mi cateto adyacente y cuál es el valor de mi cateto opuesto. Y el valor de las hipotenusas ya los calculamos y son los que tenemos aquí. Para mi fuerza A, para mi fuerza B y para mi fuerza C, ahora sí sustituimos los valores. Para mi componente en X quedaría que va a ser igual a 29 libras porque es el valor de mi fuerza A por 84 pulgadas sobre 116 pulgadas. Las pulgadas se eliminan y el resultado me queda expresado en términos de libras. ¿Por qué puse 84 pulgadas aquí? Porque es el valor de mi cateto adyacente. ¿Por qué puse 116 pulgadas aquí? Porque es el valor de mi hipotenusa, la calculamos en el paso anterior. Entonces, para mi componente en Y vamos a tener que es igual a 29 libras, respetamos la misma magnitud de la fuerza por 80 pulgadas sobre 116 pulgadas. Aquí va a ir cambiando el cateto adyacente y el cateto opuesto. En este caso mi cateto opuesto vale 80 pulgadas y lo dividimos entre la hipotenusa, dando un resultado para mi componente en Y de 20 libras. Y así vamos a proceder en todas, solo vamos a sustituir la fuerza y vamos a ver cuál es el valor tanto de mi cateto adyacente como de mi cateto opuesto. Componentes de B. Como ya sabemos un poco el proceso, vamos a enlistar todos los datos, tanto de la componente en X como de la componente en Y las vamos a analizar detenidamente. Para mi componente en X de mi fuerza B vamos a tener que multiplicar 50 libras porque es lo que vale mi fuerza B por el cateto adyacente que es 28 pulgadas sobre 100 pulgadas que es el valor de la hipotenusa. Para mi componente en Y vamos a seguir respetando la magnitud de mi fuerza B que es 50 libras por el cateto opuesto que vale 96 pulgadas y lo vamos a dividir también entre la hipotenusa. Supongo que ya habrán notado que tenemos un signo negativo en esta parte. No se preocupen, ahorita vamos a ver por qué esta componente en X nos da negativo. Pero antes vamos a colocar las componentes de mi fuerza C. Para las componentes de mi fuerza C también tengo que sustituir la magnitud de la fuerza en ambos, tanto en X como en y sustituir el valor de mi cateto adyacente, el valor de mi cateto opuesto y el valor de la hipotenusa. Ya saben que las pulgadas con las pulgadas se eliminan y el resultado queda expresado en términos de libras. Aquí también tenemos un resultado negativo.
Entonces llegó la hora de saber por qué en algunas nos da negativo si mi ecuación trabaja con puros signos positivos. Entonces tenemos que analizar a dónde está mi fuerza original. Por ejemplo, aquí la fuerza A está ubicada en el primer cuadrante. Tanto la componente en X como la componente en Y van a ser positivas porque, por ejemplo, la componente en X se dirige del origen hacia la derecha y mi componente en Y se dirige del origen hacia arriba. Entonces ambas serían positivas. En cambio, en mi fuerza B, solo la componente en Y va a ser positiva porque la componente en X se dirige del origen hacia la izquierda. Y si va hacia la izquierda mi componente significa que es negativa. Por eso mi componente en X aquí es negativa. Vamos a analizar un poco también la componente en Y. ¿Por qué la componente en Y me dio menos 45 libras? Porque la componente en Y se dirige del origen o parte del origen y se dirige hacia abajo. Al ser hacia abajo, el signo cambia a negativo. En cambio, mi componente en X es positiva porque se dirige hacia la derecha. En resumen, si tengo una fuerza en el primer cuadrante, las dos componentes van a ser positivas, como en el primer caso. Si tengo una fuerza en el segundo cuadrante, solo la componente en X va a ser negativa porque es la única que se dirige hacia la izquierda. La componente en Y seguirá siendo positiva. Si tengo una fuerza en el tercer cuadrante, ambas componentes van a ser negativas porque tanto la componente en X se dirige hacia la izquierda como la componente en Y se dirige hacia abajo. Ahora, si tengo una fuerza en el cuadrante 4, solo la componente en Y va a ser negativa, pero mi componente en X va a ser positiva. Es por eso que anotamos los resultados así. Para mí es más fácil colocar el signo después de que ya tengo el valor porque yo ya sé dónde se están ubicando mis componentes. Analizando las fuerzas yo ya sé cuál componente es positiva y cuál componente es negativa. Entonces yo les recomendaría que primero calculen los resultados y después se pongan a analizar cuál es la componente que es positiva y cuál es la componente que es negativa, dependiendo de la fuerza y dependiendo del cuadrante en el que se encuentre. Hasta aquí ya tenemos resuelto el problema. El problema nos pedía calcular las componentes de cada una de las fuerzas y ya las tenemos. Sin embargo, les quiero enseñar cómo expresar una fuerza en términos de sus componentes. Para ello necesitamos otro poquito de teoría. Vamos en el segundo paso a la representación del resultado. Para ello tenemos una fórmula. La fórmula es la siguiente. Nos dice, para cualquier fuerza F, vamos a colocar la componente en X más la componente en Y. Aquí, si se dan cuenta, tenemos una I y una J. La I y la J representan vectores unitarios. Al ser vectores unitarios tienen el valor de 1, obviamente. Y esto no modifica en nada a nuestra expresión. Simplemente lo que me dice la fórmula es coloca el valor de tu componente en X respetando el signo y coloca el valor de tu componente en Y también respetando el signo. No te preocupes por los vectores unitarios, que estos me indican si la fuerza se encuentra en el eje X o en el eje Y. Es como un par ordenado. Aquí siempre vamos a tener las componentes en X y aquí siempre vamos a tener las componentes en Y, siempre respetando el signo. Entonces, para las componentes de A vamos a tener una fuerza A, una fuerza cualquiera, vamos a calcular sus componentes que ya las calculamos en el paso anterior y para aplicar esta fórmula hacemos lo siguiente. Colocamos primero la componente en X respetando su signo más o menos la componente en Y respetando su signo. En este caso, como es positivo, lo ponemos también positivo. Y los vectores unitarios permanecen a como se les indica. Para mis componentes de B será también aplicada la fórmula de la misma manera. Finalmente, para mi fuerza C vamos a colocar también las componentes de acuerdo a lo que me dice la fórmula. Me dice primero coloca la componente en X y luego coloca la componente en Y respetando los signos. Aquí respeté el signo positivo de 24 libras y el signo negativo de menos 45 libras. Obviamente dejando los dos vectores unitarios. Bien, aquí se termina el problema. Cualquier duda la pueden escribir para que la resuelva. Gracias.